Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Marina Recalde, soy de Fundación Bariloche y hemos trabajado junto con Daniel Will en el marco de un convenio con ONUDE y UBME para el desarrollo de una herramienta de recolección de información para las empresas, en particular para las empresas que han participado del programa de capacitación de eficiencia energética industrial en Colombia. El objetivo de este webinar es dar algunas indicaciones respecto de cómo utilizar la herramienta de recolección de información desarrollada, cuál es el objetivo de la misma y clarificar cuál es la forma óptima en la cual las empresas van a ir llenando esta herramienta. En principio, quiero decir un par de palabras respecto de cuál es el objetivo del desarrollo de esta planilla o esta herramienta de recolección de información. El objetivo final es proveer a las industrias una forma de poder recolectar su información energética y poder identificar cuáles son los principales consumos en términos de fuentes, en términos de usos, al tiempo que se ve cuáles son los impactos esperados de las medidas de eficiencia energética que han sido identificadas en el marco de estas capacitaciones a las cuales han accedido, siempre teniendo en cuenta algo que las industrias han visto a lo largo de las capacitaciones, y es que el primer paso para la eficiencia energética es realizar una buena recolección y medición de la información que se tiene. Medir los consumos de energía, registrarlos y evaluarlos es el primer paso para poder realizar acciones de eficiencia energética. Al mismo tiempo, estas planillas que van a ser luego recibidas por la UBME y por ONUDI tienen como fin el desarrollo final de una herramienta de monitoreo y evaluación de cuáles son los alcances del programa de eficiencia energética industrial en Colombia y cuáles son los potenciales de eficiencia energética y los potenciales de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Toda la información que proveen las industrias va a ser luego agregada y utilizada por parte de UBME y va a ser una herramienta fundamental para analizar cómo se van alcanzando diferentes objetivos de eficiencia energética en el marco del PROURE y en el marco de los compromisos que tiene Colombia en términos de reducciones de gases de efecto invernadero. Dicho este punto, vamos a pasar a presentar el formulario de carga de información, el cual va a recibir cada una de las industrias que participó del programa de eficiencia energética y que se solicita que intenten cargarlo de la mejor forma posible, con toda la información desagregada que cuentan y con la información que han ido recopilando a lo largo de las capacitaciones. Vamos entonces a ver el formulario. Bien, vamos a ver entonces esta planilla de recopilación de información. En principio vamos a recordar que el objetivo es que ustedes como empresas puedan volcar toda la información en términos de consumo de energía y las medidas que han ido identificando a lo largo de las capacitaciones, y que esta información les va a servir a ustedes como empresa. Esta forma de recopilar la información les va a servir a ustedes como empresa en principio para poder construir sus propios indicadores de monitoreo y evaluación del consumo energético, de evaluación de las medidas que van implementando, y también va a contribuir específicamente a que las propias instituciones a cargo de la evaluación y del monitoreo de acciones de eficiencia energética a nivel nacional puedan irse nutriendo de información desagregada y construyendo sus propios indicadores. Un aspecto de importancia, ahora vamos a ver algunos detalles antes de pasar a ver pestaña por pestaña de las que deben ser completadas, pero un aspecto de importancia a recalcar es que, tal como ustedes han ido viendo a lo largo de las capacitaciones, el consumo de energía y por lo tanto el ahorro de energía que ustedes puedan alcanzar, la energía que se va a ir evitando a lo largo de medidas de eficiencia energética, es importante interpretarlos en un determinado contexto. Como ustedes bien saben, el consumo de energía depende de un conjunto de variables. Entonces, a la hora de construir indicadores, es necesario que esos indicadores sean analizados teniendo en cuenta cómo han ido modificándose las distintas variables que afectan el consumo energético.
Ustedes han visto a lo largo de las capacitaciones distintas normativas que muestran cómo medir, cómo realizar indicadores y cómo medir la evolución del consumo de energía. Bueno, esas mismas normativas, esas mismas consideraciones presentes en las normativas, es preciso tenerlas en cuenta al momento de analizar cómo se ha movido el consumo energético en estos indicadores que van a calcular ustedes a partir de estas planillas. Lo digo en particular, por ejemplo, porque uno puede observar variaciones del consumo energético y puede cometer el error de atribuirlas 100% en la implementación de medidas de eficiencia. Y esto sería efectivamente un error si uno no analiza esa evolución del consumo energético a la luz de lo que ha pasado con el nivel de producción de la empresa, por ejemplo, u otras variables que podrían haber afectado ese consumo de energía. Este aspecto va a ser muy importante tener en cuenta al momento de obtener los resultados que vamos a obtener en una de las últimas pestañas, y es importante que ustedes lo tengan en consideración y puedan analizar estos resultados a la luz de lo que ha sucedido en el contexto de su empresa. Antes de seguir, vamos a tener en cuenta en primer lugar que para completar esta planilla se requiere un ordenador con una versión de Office 2010 o más reciente, ya que algunas versiones anteriores podrían arrojar errores con los macros que se utilizan para realizar algunos formularios. En segundo lugar, es posible que aparezca al abrir la planilla, que en este caso a mí no me ha aparecido, pero es posible que a ustedes les suceda, una advertencia de seguridad indicando que hay macros que han sido deshabilitadas. Si este fuera el caso, por favor, tienen que presionar el botón habilitar contenido, ya que sin habilitar el contenido no van a poder utilizar algunos de los formularios de carga. El tercer punto de mucha importancia es que guarden el archivo de forma tal que no se altere la denominación general del mismo, tratando de seguir esta denominación que aparece aquí, solamente agregando el nombre de su empresa, el mes, punto, el año. Vamos a hacer, por ejemplo, esa actividad ya en esta instancia. Vamos a guardar como. Aquí vamos a elegir el nombre de la empresa. En este caso la empresa que vamos a utilizar se llama Alimentos Bariloche. Entonces colocamos el nombre de la empresa, colocamos el mes en número 05.2019, que es el año en el cual estamos dando la información, y ponemos guardar. Bien. En cuarto lugar, vamos a ver que a lo largo de todo el libro, como se ve aquí abajo, tenemos tres tipos de pestañas. Pestañas con una identificación A, que son pestañas de carga de información. Ahora vamos a ver que son 4 pestañas diferentes. Una pestaña B, que es una pestaña de resultados. En esta pestaña de resultados no se debe ingresar ningún tipo de información, simplemente es una pestaña que se autocompleta en función de la información que hemos ido incorporando en las pestañas A. Y una pestaña C, que es una pestaña de interpretación de los resultados que hemos obtenido. A lo largo de todo el libro existen 3 tipos de celdas. Celdas amarillas o anaranjadas, teniendo en cuenta el color difiere a veces en función de la pantalla que se utiliza, que son celdas que requieren de la carga de información por parte del usuario. Celdas celestes, que requieren de la selección de un conjunto de opciones por parte de los usuarios. Y celdas verdes, que son celdas de resultados en las cuales no se puede ingresar ningún tipo de información. La pestaña de información general, la pestaña A1, que tiene información de identificación de la empresa, contiene información respecto de la empresa, la cantidad de personal que ha participado de la capacitación, etc. Hay una segunda pestaña que requiere información, la pestaña A2, que es características de planta, y lo que requiere es información sobre la estructura actual de la empresa en términos de la producción, la capacidad instalada y la estructura de la misma en términos de equipamiento. Es importante que tengamos en cuenta que en todos los casos vamos a estar proporcionando información respecto de consumo de energía y de niveles de producción, y esta información tiene que ser sí o sí en ambos casos, tanto en producción como en consumo de energía, provista en términos anuales. ¿Por qué? Porque va a ser sobre esta información que se va a hacer un cálculo de indicadores. La tercera pestaña, una pestaña 3,
solicita información sobre consumos energéticos de la empresa a partir de un año base que se va a indicar. En este caso hay que tener especial consideración cuando cuando cada uno de ustedes indique el consumo de energía, en hacerlo en las unidades correspondientes. Nuevamente recordemos que uno de los fines de estas planillas es que todas las empresas remitan esta información a un organismo, en particular a UMME, y UMME se va a encargar de sumar y agregar toda la información que reciban. Entonces, es importante que la información sea provista con el mayor grado de homogeneidad posible. Es por estos motivos que se pide, por un lado, que la información sea anual, por otro lado, que se especifique a partir del año a partir del cual se indica la información, y en tercer lugar, que las fuentes energéticas que se utilizan que las unidades energéticas que se utilizan para cada fuente energética sean las mismas en todas las empresas. En la pestaña A4 vamos a ver que se solicita información respecto de las medidas de eficiencia energética que fueron identificadas a lo largo de las capacitaciones, y cada empresa va a tener seguramente un nivel de información diferente respecto de estas medidas. Ha llegado seguramente a determinar con distinto grado de alcance cuál va a ser el impacto de estas medidas, pero se requieren al menos 3 tipos de información para cargar una medida. Uno es la fuente energética a la cual la medida afecta, electricidad, gas, carbón o la que sea. El segundo punto muy importante es cuál es el potencial de ahorro teórico de esa medida para poder hacer una estimación. Y el tercer punto requerido para poder hacer dicha estimación es cuál es el consumo de energía en el año base al cual estaría afectando la medida. Una vez que se incorpora toda esta información, la misma se va a visualizar en una pestaña de resultados obtenidos. Es importante tener en cuenta en la interpretación de esta pestaña de resultados obtenidos, y por eso es que, tal como consta ahí, se solicita que cada empresa realice una interpretación de los resultados que ha obtenido en la pestaña C. Vamos a verla aquí. En la pestaña C de interpretación de resultados es la pestaña en la cual luego vamos a hacer una interpretación de cuáles son los resultados que se han obtenido y por qué se han obtenido. Esta acción es de mucha importancia para que UMME pueda realizar una interpretación correcta del formulario y de la información. Vamos a pasar ahora a avanzar con este ejemplo ficticio, a hacer una carga del formulario con este ejemplo que mencionábamos al principio de la empresa que se llama Alimentos Bariloche. Vamos a ir viendo pestaña a pestaña cómo se debería ir completando toda la información. Vamos a iniciar entonces con la pestaña A1. Bien, como decíamos entonces, la pestaña 1 es la pestaña que tiene información respecto de la empresa en términos generales, es la que permite identificar la empresa, y entonces vamos a proveer dicha información. En principio vamos a decir el nombre de la empresa, en este caso, como decíamos al inicio, se llama Alimentos Bariloche. Esta empresa pertenece al sector de alimentos y bebidas, y en particular es la rama o el sector de elaboración de productos alimenticios. Bien, vamos entonces a indicar a qué región. Como les decía hace unos instantes, la planilla cuenta con celdas anaranjadas, que son estas en las cuales el usuario puede realizar la carga de datos mediante el tipeo. Pueden ser datos numéricos o descripciones, y celdas celestes en las cuales el usuario lo que tiene es que elegir una opción de la lista desplegable. En este caso, la región a la que pertenece la empresa. Luego respondemos si la empresa ha participado en la capacitación, qué tipo de capacitación es a la que accedió. En este caso vamos a decir que es el diplomado de Sistema de Gestión de la Energía. Alimentos Bariloche ha participado con una persona en el periodo de capacitación. El periodo de capacitación ha sido de 6 meses, y vamos a indicar aquí cuál ha sido el rol de la persona que ha sido capacitada. En este caso, el jefe de mantenimiento. Se indica entonces aquí cuánto es la cantidad
de personas de la empresa, y a partir de aquí vamos a proveer información respecto de la ubicación geográfica del establecimiento y de las oficinas administrativas, teniendo en cuenta de que la ubicación geográfica del establecimiento o de la planta de producción y de las oficinas administrativas difiera. En este caso van a incorporar la información correspondiente, dado que todas son celdas naranjas. Cada empresa va a tipear aquí el teléfono, el fax, la dirección de la oficina administrativa, el departamento, el municipio, y en este caso el nombre de el informante, que sería aquella persona a la cual se podría remitir en caso de que se requiera más información, ¿sí? Es importante en la medida de lo posible proveer estos datos de contacto para que en caso de que sea necesario, las instituciones a cargo de la carga de información puedan remitirle alguna duda respecto de la información recibida. Una vez que incorporamos toda la información respecto de la identificación de la empresa, vamos a pasar a la segunda pestaña, que es en la que incorporamos la información de las características de la planta. Bien, esta segunda pestaña de información de las características de la planta, como decía al inicio, en esta pestaña lo que vamos a cargar es toda la información respecto de la estructura actual de la planta, en términos de capacidad instalada, en términos de equipamiento y en términos de producción y de utilización del equipamiento. Vamos a poner aquí cuál es el año de puesta en marcha de la planta, y es muy importante aquí donde vemos que dice año base, tal como remarca este recuadro, es importante que, como decíamos al principio, que utilicemos el mismo año base para proveer la información respecto de la producción de la planta que respecto del consumo de la energía. Este año base entonces debe coincidir con el año base que vamos a incorporar en la pestaña A3 de consumos energéticos. Cuando hablamos de año base, hablamos del año a partir del cual se empieza a medir y a proveer la información. Sabemos que hay empresas que en el marco de la capacitación han utilizado como año base el año 2017, otras empresas han utilizado el año 2018. Entonces se selecciona de aquí alguna de las dos opciones. Una vez que se selecciona la opción correspondiente, vamos a ver que en estas celdas automáticamente aparece el número del año en el cual tengo que proveer la información. Si es 2018, voy a poner aquí la información a partir de 2018, 2019, 20 y 21 a medida que la vaya recopilando. Si el año base ha sido el año base 2017, aparece aquí que tengo que cargar información 2017, 2018, 2019 y 20. Bien, entonces contestando la pregunta 7, vamos a decir cómo es la estructura de la producción o qué produce Alimentos Bariloche. Es posible que tengamos una empresa que solamente produce un producto principal, o que produce más de un producto o un servicio principal, y que además de esto tiene subproductos, ¿sí? En ese caso vamos a poner en la primera parte del recuadro los productos principales y en la segunda parte los productos secundarios. En este caso vamos a suponer que Alimentos Bariloche produce dos productos principales, arepas y dulces, algún tipo de dulces. Vamos a indicar en qué unidad de producción se mide la producción, en este caso de arepas, vamos a poner que son toneladas, y vamos a indicar cuál es la capacidad instalada para la producción de arepas de Alimentos Bariloche, que es 7.000 toneladas. Mismo vamos a indicar en qué unidad de producción se produce, en qué unidad de medición vamos a indicar la información respecto a la producción de dulces, que en este caso también es tonelada, y cuál es la capacidad instalada en 2017 para Alimentos Bariloche. En este caso es 650 toneladas. Luego vamos a incorporar cuál fue efectivamente la producción de arepas en el año 2017, independientemente de cuánto sea la capacidad instalada, fue 6.500, y en 2018 6.800. Igualmente, en el caso de los dulces, fueron 500 toneladas y 550 toneladas.
Bien, una vez que completamos la pregunta 7, vamos a pasar a la pregunta 8. La pregunta 8 se refiere a cuál es el régimen de la producción de la planta. En este caso vamos a tener plantas que tienen regímenes de producción en temporada alta y baja. Alguna de las plantas solamente va a tener una única periodo de producción, entonces no van a hacer esta diferenciación. En el caso de que lo tengan, se solicita que indiquen cuántas horas por día trabaja en temporada alta, cuántas horas trabaja en temporada baja, cuántos días por semana trabaja en cada una de las temporadas y cuántas semanas al año trabaja la planta. Luego vamos a proveer información respecto de la superficie total cubierta, la superficie total del terreno. Y en este caso, luego vamos a dar información respecto de si cuenta o no cuenta con equipos propios de generación, seleccionando de aquí la opción sí o no. En caso de que seleccione la opción no, vamos a ver que aquí dice que solamente si la respuesta es sí, vamos a completar la sección 5. Si contestamos que no, la sección 5 más abajo en esta misma pestaña no será completada. Y si contestamos que sí, vamos a ir aquí a la sección 5, que es respecto de autoproducción y autogeneración, y vamos a tratar de proveer en la forma más detallada posible cuál es la información sobre los equipos que tenemos de autogeneración o cogeneración. En el año base de la auditoría, es decir, en este caso Alimentos Bariloche va a proveer cuál es la información que tiene para cada equipo, ¿sí? Podemos, si queremos aquí, renombrarlos, en el año 2017. La última pregunta que nos queda aquí, antes de pasar a la sección siguiente, es si conocemos o no el impacto de los costos energéticos. En caso de que pongamos que sí, vamos a completar aquí, en términos de contar con esa información, cuánto es el impacto aproximado. Una vez que que llegamos hasta la pregunta 12, vamos a pasar a la pregunta 13, en la cual vamos a proveer información respecto de los equipos de producción en la situación de los equipos de producción en el año base. En este caso, como ustedes pueden observar, el recuadro pide información desagregada. Es posible que se cuente con esta información o no. Por ejemplo, supongamos que vamos a completar la información en el grado en la que la tengamos. Supongamos que Alimentos Bariloche cuenta con un ventilador principal que tiene 7 años de antigüedad, que tiene una potencia nominal determinada, y aquí vamos a indicar cuál es el uso anual del equipamiento. Supongamos que se usa 19 horas por día durante 6 días, 4 semanas, y así sucesivamente. Vamos a tratar de completar toda la información con la que contemos de los distintos equipos con los que contamos. Una vez que hemos completado toda la información respecto de las características de la planta en el año base, vamos a pasar a completar la información de los consumos energéticos, es decir, la pestaña siguiente, que es la pestaña 3. Bien, la pestaña 3 es la pestaña de consumos energéticos. Es la que me da información del consumo de energía o la estructura de combustibles por usos energéticos. Recordamos nuevamente que esta pestaña cuenta con distintos colores de celdas. Vamos a seleccionar de las celdas celestes y vamos a completar información en las celdas naranjas. Algunas cuestiones relacionadas con la carga de información. Una es la que mencionábamos hace un instante cuando cargamos la información en la pestaña A2, y es que el año base debe ser el mismo para el consumo energético que el que indicamos en la pestaña A2, es decir, el mismo año base para el consumo energético que para la producción. Y a su vez el año base debe ser el mismo para todas las fuentes energéticas. Vamos a luego seleccionar, vamos a bajar para que podamos ver. Vamos a seleccionar en la columna C cuál es la fuente energética a la que vamos a hacer referencia. Para esa fuente energética vamos a seleccionar el uso energético correspondiente en caso de tener dicha información, y luego vamos a ir completando año a año el consumo energético en cada año correspondiente. En el caso de que tengamos una fuente energética que corresponde a dos usos diferentes, vamos a utilizar filas diferentes para indicarlo.
En caso de que la empresa o la industria no cuente con la información respecto del uso energético, esa celda será dejada en blanco, no hay ningún problema. Recordemos que lo importante es que ustedes vayan cargando la información con el grado de desagregación con la que hayan logrado contar al momento de la capacitación, y a su vez que esto sea una forma de identificar cuáles son los faltantes de información desagregada con la que ustedes tienen. El tercer punto, un punto muy importante para remarcar es que, como decíamos al inicio, el consumo de energía únicamente puede ser provisto en las unidades que se detallan a continuación y que va a aparecer en la celda, en la columna E, una vez que seleccionen la fuente energética determinada. Por ejemplo, si selecciono energía eléctrica, aquí aparece directamente cuál es la unidad en la cual es posible. Como dice en este recuadro, energía eléctrica solamente puedo proveerlo en megawatt hora, gas natural solamente en metros cúbicos, carbón mineral en toneladas y diesel oil en galones. Esto es muy importante teniendo en cuenta lo que mencionaba al inicio, de que uno de los fines de esta herramienta de recopilación de información es que las instituciones que así lo requieran puedan sumar toda la información que reciben de las empresas y hacer indicadores agregados. La única forma de que los indicadores agregados tengan una coherencia es que toda la información provista por distintas empresas esté en la misma unidad. El último punto antes de hacer la carga de información en este ejemplo es que por favor, en caso de que no contemos con información en determinados periodos, vamos a cargar con 0 dicha celda. Vamos a proceder a la carga de la información en este ejemplo. Vamos a seleccionar aquí el año base. Nuevamente el año base puede ser 2017 o el año base puede ser 2018. En ese caso vamos a ver como en el caso de la pestaña anterior, que una vez que yo selecciono aquí el año base, me aparece instantáneamente en estas celdas cuáles son los años siguientes en los cuales tengo que proveer información. En este caso, como Alimentos Bariloche, su año base es 2017, selecciono 2017, voy a ver que aquí todas las unidades tengo que darlas en 2017, a partir de aquí voy a empezar a cargar la información. Supongamos que Alimentos Bariloche, entonces, sabemos que utiliza gas natural para calor indirecto, y cargamos entonces la información para el año 2000 del consumo que tuvo Alimentos Bariloche en 2017, el que tuvo en 2018, y supongamos que ya contáramos con información de 2019. ¿Sí? En este caso lo hacemos así para poder ver indicadores de evolución. En el mismo caso, elegimos luego, también consume electricidad. La electricidad la utiliza para fuerza motriz, la vamos a dar en megawatt hora y tenemos la información del consumo de electricidad en los distintos periodos. Del mismo modo utiliza también diesel oil para calor directo en galones. Bien, y como les decía anteriormente, puede darse el caso de que alguna empresa utilice algún combustible, ¿sí?, para dos usos diferentes, y en caso de que eso sea posible desagregarlo, por ejemplo en este caso Alimento Bariloche usa gas natural para calor indirecto y usa gas natural para calor directo. En caso de que sea posible, se desagrega una fila por cada uso y por cada fuente. Bien, entonces cargamos también la información del gas natural para el uso de calor directo. Muy bien. Como les decía recién, también es posible que algunos de ustedes cuenten con la información de la energía de cualquier fuente, pero que no cuenten con la información por uso. En ese caso, la celda de uso quedará desocupada, o sea, quedará en blanco, y solamente proveerán la información en el grado de desagregación con el que cuenten. Bien. Una vez que ya pudimos completar toda la información respecto de
la estructura de los consumos energéticos y cómo ha ido evolucionando esos consumos energéticos a partir del año que fuimos midiendo, vamos a pasar a proveer la información de las medidas de eficiencia que se han identificado en el caso de las capacitaciones, en la pestaña siguiente. Bien, en esta pestaña de medidas, lo que vamos a hacer es completar la información respecto de las medidas que se han planificado implementar en el marco del programa de eficiencia energética industrial, es decir, a partir de las capacitaciones. Algunos aspectos a tener en cuenta inicialmente es que nuevamente vamos a remarcar que cada empresa va a completar con el grado de información que tenga. Se pide que por favor carguen con el mayor grado de desagregación y el mayor grado de información con que cuenten, pero en caso de que de que no cuenten con algún tipo de información, no hay problema, esa información puede quedar en blanco, salvo, como decíamos al inicio de la carga del formulario, 3 tipos de informaciones que son fundamentales. Una es la fuente energética que se ve afectada con la medida en particular, es decir, si es una medida que afecta al gas natural, una medida que afecta a la electricidad, una medida que afecta al carbón mineral. El otro punto es cuál es el potencial de ahorro en términos del porcentaje que se espera ahorrar en términos teóricos una vez que ustedes identificaron la medida, cuál es el potencial que esa medida les daría o que piensan que esa medida les puede dar en términos de ahorro de la fuente en particular. Y en tercer lugar, cuál es el consumo en el año base de la medida a la cual están haciendo referencia. Estas tres variables son fundamentales y sin ellas el formulario no va a permitir la carga. Es decir, no vamos a poder cargar una medida porque son las 3 variables mínimas requeridas para poder hacer la carga y la estimación del potencial de eficiencia por medidas. Algunas instrucciones, cómo vamos a hacer la carga de la información en este caso. Para cada nueva medida vamos a presionar este botón, carga nueva medida, se va a desplegar un formulario de carga de medida. En este formulario vamos a ingresar distinta información. En primer lugar, vamos a ingresar la descripción de la medida, tal cual ha sido planificado, cómo la llamamos, si la medida se llama recambio de equipamiento, si se llama generación de vapor o el nombre que le demos internamente en la empresa. Vamos a seleccionar el uso energético al cual afecta la medida. Vamos a indicar, en caso de que corresponda, si la medida afecta a alguno de los equipamientos que indicamos en esta pestaña, en la pestaña de característica de planta. Recuerdan que indicamos de equipo 1, equipo 2, equipo 3. Vamos a indicar si esa medida afecta específicamente a alguno de los equipamientos que indicamos en la estructura de la planta. Vamos a seleccionar la fuente energética a la cual afecta la medida. En caso de que sea posible, vamos a seleccionar de un listado de clasificación de medidas cuál es la clasificación a la cual la medida se ajusta más correctamente. Esto se complementa el primer punto de la denominación que le dimos internamente a la medida, y el objetivo de esto es que esta clasificación genérica de las medidas por usos va a servir a UVME o al organismo que haga utilización de esta información para poder hacer una preidentificación de cuáles son las medidas a las cuales se están orientando las empresas en términos de distintas medidas de eficiencia energética. Vamos a indicar el año en el que se implementa o que se va a implementar la medida, como decíamos anteriormente, el potencial de ahorro en porcentajes que se espera que dicha medida tenga, el consumo al cual afecta, y una vez que cargamos toda la información o la información con la que contamos, presionamos el botón cargar. Les muestro brevemente el formulario y ahora vamos a hacer la carga del mismo. Vamos a presionar este botón cargar y se va a producir la carga de la medida. Como decíamos hace unos instantes, al igual que en el caso de la pestaña anterior, es importante que el consumo de energía deba ser sí o sí indicada en estas fuentes. Es decir, si indico que el consumo de energía, si aquí en fuente energética indico energía eléctrica, aquí voy a tener que cargar la energía eléctrica al megawatt hora. Si indiqué gas natural, deberá ser en metros cúbicos. Y así para cada una de las fuentes que seleccione.
Una vez que presionamos el botón cargar, vamos a ver que las medidas se van cargando una a una en las distintas filas de esta tabla. Puedo tener tantas medidas como la empresa tenga identificadas y brevemente se va a ir haciendo un cálculo en esta parte. Recuerden que las celdas verdes son celdas de resultados. Vamos a poder ir viendo dos coeficientes. Uno es el potencial teórico de ahorro de la medida y el otro es el costo efectividad de la medida, que relaciona el costo de la medida estimado en pesos colombianos con el ahorro esperado, la energía evitada que esperamos alcanzar con la implementación de esa medida. Bien, vamos a proceder entonces a la carga de un par de ejercicios, de un par de ejemplos de medidas para ver cómo se hace. Como decíamos recién, presiona el botón cargar, se despliega el formulario, ponemos primero el nombre tal cual llamamos la medida internamente a nivel empresa. En este caso es una medida de generación de vapor. Voy a seleccionar cuál es el uso al cual afecta la medida. En caso de que sea posible, voy a indicar si la medida afecta a algún equipamiento específico de los que indicamos en esta pestaña A2 de características de las plantas. Voy a indicar cuál es la fuente energética a la que afecta la medida. Y de aquí, como les decía recién, el tipo de medida, la idea es que por favor intenten, en términos en los que sea posible, de seleccionar dentro de estas categorías correspondientes, por ejemplo, a calor indirecto, la medida de generación de vapor, a cuál de esta clasificación de medidas se ajusta en forma más correcta. Voy a colocar aquí el año en el cual se implementó, se pensó implementar la medida, el porcentaje o el potencial de ahorro estimado, el consumo de energía en el periodo base, es decir, en este caso recuerden que el año base para Alimentos Bariloche era 2017 y en este caso estoy cargando una medida que afecta a gas natural, entonces tengo que cargar el consumo del gas natural en metros cúbicos en ese año base. Y luego, en caso de que lo tenga, voy a ingresar cuál es el costo de la medida en pesos colombianos. Una vez que puse toda esta información, presiono el botón cargar y, como les decía, la medida se carga en esta tabla. Voy a presionar cargar nueva medida para cargar una medida adicional. Por ejemplo, una medida de recambio de motores. Voy a indicar a qué uso corresponde esa medida. En este caso supongamos que es fuerza motriz, supongamos que no cuento con la información de qué equipamiento afecta, sé que afecta al uso de la energía eléctrica. Voy a elegir dentro de acá a qué tipo de medida de fuerza motriz se aplica con mayor grado de detalle, el año en el cual se incorpora la medida, el potencial de ahorro de la medida, el consumo de energía al cual afecta y el costo de la medida en caso de que lo tenga. Y presiono el botón cargar. Supongamos ahora vamos a cargar otra medida, vamos a suponer que es otra medida adicional, con un economizador de calderas. Bien, supongamos que no cuento con la información de uso energético, entonces aquí le voy a poner otras. Y supongamos que me olvido de colocar alguna información y pongo cargar. Entonces el formulario me dice falta algún campo. Recuerden que aquí decía que estos campos son de carga sí o sí obligatorios, entonces tengo que chequear que alguno de estos tres campos me los he olvidado. Efectivamente puedo dejar en blanco uso energético, pero no puedo dejar en blanco fuente energética. Pongo aquí gas natural, supongamos que quiero darle carga. En este caso me dice nuevamente que no puedo cargar porque me falta información. Vamos a suponer que yo acá quiero poner 2016. Entonces efectivamente me falta información respecto de el potencial de ahorro. Quiero darle carga y me dice que aún me falta información. En este caso lo que me falta es la información respecto de
la fuente energética a la cual afecta el consumo. Le doy carga y aquí me dice una cosa adicional, que es que el año no puede ser inferior, el año de implementación de la medida, es decir, no puede ser inferior a 2017 ni superior a 2050, porque se supone que son medidas que están planificadas a partir de la puesta en marcha o de a partir de las capacitaciones. Son medidas identificadas para ser puestas en marcha a partir de las capacitaciones. Corrijo eso, doy cargar y entonces ahí directamente me hace el proceso de carga de la medida. Una vez que ya cargamos toda esta información, vamos a ir entonces a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido para la información que hemos cargado. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son los resultados que obtuvimos en función de la información que cargamos en términos de consumos de energía y en términos de medidas proyectadas. Un aspecto importante es que, como habíamos dicho inicialmente, esta pestaña de resultados no permite la carga de información ni la modificación, sino que directamente lo que provee es información en un conjunto de tablas y de figuras que se han ido configurando a partir de la información que cargamos. Un aspecto de mucha importancia es que las variaciones en el consumo de energía y entonces la energía que uno puede haber ido ahorrando o desahorrando, es decir, la evaluación, en términos de incrementos o disminución de consumo de energía año a año que se muestran en las distintas tablas, dependen, como ustedes bien han visto a lo largo de las capacitaciones, de un conjunto de variables externas. Por ejemplo, muchos de los valores que se ingresaron en la pregunta 7 respecto de la evolución de la producción, puede ser también que el consumo de energía se ha visto afectado por cuestiones climáticas, se ha visto afectado por cuestiones operativas. Entonces, estos resultados que obtenemos en estas tablas tienen que ser sí o sí interpretados a la luz del conocimiento que cada uno tiene sobre sus empresas. Y por estos motivos que le pedimos que por favor completen la pestaña siguiente de interpretación de resultados. Recordemos entonces que estos resultados son resultados que tienen que ser analizados en función de su conocimiento específico, ¿sí? Y son resultados parciales que ustedes han obtenido a partir de la información que han ido ingresando, pero son resultados que pueden serles de mucha utilidad para empezar a comprender cómo se comporta el consumo de energía al interior de su empresa. Vamos a ver que para todas las distintas para toda la información que hemos ingresado y para todos los indicadores que vamos a calcular, aparecen distintas tablas: la tabla 1 de matriz de consumo por fuente, la matriz de consumo por uso, los ahorros reales le llamamos aquí, pero en realidad es disminución o incremento de consumo de energía por usos, por fuentes, y toda esta información, las tablas 1 a 4, provienen de la información incorporada en la pestaña A3 de consumos energéticos. Es decir, es lo que en la realidad ha sucedido respecto de la información que ustedes han medido y han incorporado a partir de su año base en términos de consumo o de uso de energía, ¿sí? Como verán aquí, dado que el ejemplo que estamos usando de Alimentos Bariloche utiliza como año base el 2017, toda la información aquí aparece a partir de 2017, 2018 y 2019, ¿sí? El tercer componente de tablas y de gráficos son los ahorros estimados en función de los coeficientes teóricos de ahorro que se incorporaron a partir de las distintas medidas. Es decir, una empresa que incorporó en la pestaña A4 un conjunto de medidas que afectarían a distintos combustibles y a distintos usos, en función de esa información que se provee, se obtienen los resultados estimados y potenciales de los ahorros en términos de energía y en términos de emisiones. Estos ahorros dependen de que efectivamente las medidas que se cargaron se implementen y que los potenciales de ahorro sean los que efectivamente se estimaron al momento de determinar cuál era la medida que se va a implementar.
Bien, veamos brevemente algunos resultados para esta empresa Alimentos Bariloche y cómo podemos interpretarlos. Estas dos primeras figuras nos muestran la evolución del consumo por fuente energética y la evolución del consumo por uso energético. Lo que vemos es que en Alimentos Bariloche, claramente la fuente energética predominante es el gas natural, seguido por la energía eléctrica y muy poco de diésel oil. Lo que sí se ve es que a simple vista, ahora vamos a ver en los gráficos de más abajo que si efectivamente esto es lo que sucede, ha habido en el último periodo una especie de disminución en el consumo de energía, sobre todo atado parecería ser al consumo de energía en el gas natural y un incremento leve en la energía eléctrica. Respecto del uso del consumo por usos, lo que se ve es que el principal uso es el consumo para calor indirecto, seguido de fuerza motriz. Estas figuras muestran la energía evitada, la energía ahorrada. En realidad, para ser más correcto con la denominación, es cómo se ha ido incrementando o disminuyendo el consumo de energía a lo largo de los distintos periodos. Como se ve aquí, la figura evitada, figura con signo positivo, es decir, todo lo que está por encima del eje de las X es energía evitada y lo que está por debajo es incremento en el consumo de energía. Y efectivamente, como se desprende preliminarmente de este gráfico, en los dos periodos, es decir, 2018 respecto de 2017 y 2019 respecto de 2018, ha habido una reducción de consumo en términos de gas natural. En 2018 respecto de 2019, es decir, en el primer periodo ha habido una reducción en el consumo de energía eléctrica, pero luego ha habido un incremento del uso de energía eléctrica. Por eso vemos aquí que la energía eléctrica aparece por debajo del eje de las X. En igual forma, lo que vemos en términos de usos es que ha habido ahorros en términos de consumo por uso energético para los tres usos en el primer periodo, es decir, 2017-2018, pero en 2018-2019 se incrementó el consumo de energía para fuerza motriz en forma coherente con el incremento de energía eléctrica. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la carga de la información en la pestaña de consumos energéticos, dijimos que la energía eléctrica estaba atada al uso de fuerza motriz. Entonces, los incrementos en energía eléctrica dieron un incremento en el consumo para fuerza motriz. Esto es lo que ha sucedido en la realidad en Alimentos Bariloche. ¿Qué es lo que sucede respecto de las proyecciones con las medidas que se plantean implementar? De acuerdo a la información que se ha cargado, vemos que de ser implementadas tal cual han sido planificadas las medidas en Alimentos Bariloche, van a dar lugar a un ahorro principalmente atado al uso de fuerza motriz, al uso calor indirecto, el color gris, seguido por fuerza motriz y luego calor indirecto. Estos son los ahorros que se espera obtener por usos. En términos de ahorros por fuentes, lo que vamos a ver es que la mayor cantidad de ahorro se va a dar en las medidas atadas a energía eléctrica, seguidas a medidas en gas natural. Si para analizar esto vamos a ver un poco cuál es el cuadro de carga de medidas, lo que vemos es que las medidas que están relacionadas con el consumo de energía eléctrica, estas dos, recambio de motores e instalación de medidores automáticos, son las medidas que tienen coeficientes mayores de consumo y afectan a mayor consumo de energía. Bien. Finalmente, en función o utilizando algunos factores de conversión, uno puede ver cuáles van a ser las emisiones que se espera, en términos de toneladas de dióxido de carbono que se espera que se ahorre en Alimentos Bariloche por la implementación de medidas y a dónde van a estar, cuáles van a ser las fuentes energéticas que explican en mayor cuantía la reducción de esas emisiones. Como decíamos al inicio, todos estos resultados son resultados parciales que sí o sí necesitan ser interpretados por la empresa
y que tienen que ser analizados a la luz de lo que ha sucedido en el contexto, y que solamente ustedes como personal de la empresa pueden interpretar y pueden completar, y que es muy importante que lo hagan. Entonces vamos a pasar a ver qué es la información que se solicita en la pestaña C1 de interpretación de resultados. Bien, esta última pestaña entonces de interpretación de los resultados obtenidos, como bien dice ahí, es importante tener en cuenta que la interpretación de los resultados que se obtienen en la pestaña B1 es relativa, considerando que el consumo energético agregado depende de factores múltiples. Es por esto que se pide que por favor se complete las preguntas que se encuentran desde P1 a P4, indicando cuáles son las explicaciones que usted encuentra para la modificación de consumo de energía. Por ejemplo, en la pregunta P1 dice cuáles son las posibles causas por las cuales en las tablas 3 y 4 se podrían observar ahorros o reducciones en el consumo de energía. Vamos a ver a qué tablas estamos haciendo referencia. Es a estas tablas, la tabla 3 y la tabla 4, que muestran los ahorros por usos y por fuentes, que se corresponden con estas gráficas que estuvimos analizando recién, en donde vemos que hay un ahorro en el primer periodo de energía eléctrica y de gas natural, pero que en el segundo periodo hay un incremento de gas natural. Y entonces lo que se pide en esta pestaña es que ustedes indiquen si hay ahorro. Las preguntas P1 y P2 corresponden a los casos en los que se observa ahorros, y las preguntas P3 y P4 corresponden a los casos en los cuales se observan incrementos del consumo. Por lo tanto, en el caso de Alimentos Bariloche, en la pregunta P1 y P2 vamos a explicar por qué estaríamos observando estos ahorros de energía, de gas natural y de electricidad en el primer periodo, y en el segundo periodo el ahorro de gas natural. Podríamos indicar que esto se debe a cambios de equipamiento, o que se debe a paradas técnicas, o a lo que corresponda, y vamos a hacer una breve descripción en este cuadro. En el caso de la electricidad, como vemos que hay un desahorro, es decir, hay un incremento del consumo de la energía en el periodo 2, vamos a completar en la pregunta 3, y es muy probable que podamos indicar que en este caso el incremento del consumo de electricidad se pueda ver afectado por cambios en el nivel de actividad, es decir, es posible explicar probablemente este incremento en el consumo de electricidad a partir de un aumento en el nivel de producción de la empresa. Este aspecto, entonces, es como les decía al inicio, esta tabla que solamente van a poder completar ustedes como personal capacitado dentro de la empresa, es fundamental para que podamos completar el análisis de los resultados obtenidos, porque las variaciones en los consumos de energía periodo a periodo pueden deberse a medidas de eficiencia energética, pero como ustedes bien saben, pueden ser motivados por otro tipo de variables, como variaciones en los niveles de actividad, variaciones climáticas, o un conjunto de aspectos que se describen acá, o que pueden ustedes, si no, identificar aquí como algún tipo de detalle adicional. Bien, esto ha sido todo entonces. Les agradecemos mucho su interés, su participación a lo largo de todo el programa de capacitaciones que se implementó en el marco de este programa. Por cualquier duda, por cualquier inquietud que tenga, esperamos sus correos electrónicos. Y bueno, les reitero mi agradecimiento por su participación en el programa y por su participación en este webinar. Muchas gracias.